Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Una vez más, estamos felices de poder llegar hasta tu hogar, de poder ser instrumento de bendición, instrumento de paz, instrumento, de edificación para tu vida. Y nos gozamos en esta noche porque pues Dios nos da la oportunidad una vez más de poder estar juntos y de poder bendecir tu vida. Recuerda en esta noche, dame un like a la página, al portal desde donde se está transmitiendo este Facebook Live. Comenta si tienes alguna petición, puedes hacerla. Y al final vamos a estar orando por todas las peticiones. Y también algo muy importante, comparte esta transmisión porque alguien necesita escuchar esta palabra. Y en esta noche les traigo un tema que va a ser de gran bendición, de liberación, un tema de edificación, pero sobre todo un tema de liberación mental, liberación de tus emociones, liberación de tus sentimientos, liberación para tu corazón. Y en esta noche el tema que les traigo lleva por título: Los hijos de propósito gobiernan sus emociones. ¿Y cuántos hijos de propósito estamos escuchando este mensaje? ¿Cuántos hijos de propósito en esta noche están viendo este programa? Pues quiero decirte que tú eres hijo de propósito, eres hijo de bendición y Dios te creó para que gobernaras tus emociones. Dios te creó para que gobernaras, para que reinaras, para que ejercieras dominio sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos y sobre tu voluntad. Y en esta noche quiero leerles un texto que aparece en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Y 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6 dice de la manera siguiente, dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! Poderoso. Poderoso. Aquí nos habla este versículo, nos habla de gobernar, nos habla de ejercer dominio, nos habla, son versículos que nos hablan de ejercer autoridad, son versículos que nos hablan de que hay una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre dos reinos, una lucha entre dos bandos, una lucha entre el bien y el mal. Y una lucha que según lo que nos relata estos versos, según lo que nos explican y entendemos estos versículos, es una lucha que no la vamos a ganar en nuestra carne, sino que la vamos a ganar en el Espíritu. Pero para iniciar, quiero que por unos momentos definamos, estudiemos el concepto de lo que es gobernar, porque el tema en esta noche es: los hijos de propósito gobiernan sus pensamientos. Los hijos de propósito gobiernan sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. Entonces, gobernar significa ejercer dominio. Gobernar significa ejercer autoridad. Gobernar significa reinar. Cuando un rey está sentado en su trono, él está ejerciendo dominio, él está ejerciendo autoridad. Dice la Escritura que el Rey de Reyes y Señor de Señores de toda la tierra está sentado en su trono. Y dice
que aunque los ríos braman, aunque las fieras ondas del mar se levantan con inclemencia, con tempestad, con maremotos, con torbellinos, con huracanes, dice la Escritura, Jehová reina. Eso lo dice el Salmo 93. Dice, Jehová reina y está vestido de poder. O sea, Él está vestido de poder. Él no lo aflige porque Dios no tiene sentimiento. Él no lo aflige la necesidad. Él no lo aflige el mal. No, Él se mueve por un Dios que se rige por leyes y se mueve por fe, por la ley de la fe. Y bien, gobernar entonces significa ejercer dominio, autoridad, es estar reinando. Este término de gobernar, el término de ejercer dominio, el término de ejercer autoridad, se usa por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 18. Dice Génesis 1:18 que Dios puso al sol, puso la luna y puso las estrellas para gobernar durante el día y en la noche. Entonces Dios ha puesto, por así decirlo, ha puesto autoridades, ha puesto límites. Él mismo es el Dios que ejerce gobierno, que ejerce dominio, que ejerce autoridad. Y Él mismo puso al sol, o sea, puso estas lumbreras, el sol, a la luna y puso las estrellas para que gobernaran, una para que gobernara durante el día, otra para que gobernara durante la noche. En otras palabras, para que cada una cumpliera su función para lo cual fuimos creados. Y tú y yo fuimos creados por Dios para ejercer dominio. Tú y yo fuimos creados por Dios para ejercer gobierno. Tú y yo fuimos creados por Dios para ejercer autoridad, para reinar sobre toda situación. Tú y yo fuimos creados para reinar sobre el caos, para reinar sobre las dificultades, para reinar sobre los problemas, para reinar en todo tiempo y en todo momento. También vemos que este término de gobierno o de dominio también se puede usar de una persona sobre otra. Vemos que en Génesis capítulo 3, verso 16, Dios le dice a la mujer, y el hombre gobernará sobre ti. El hombre ejercerá autoridad. Cuando dice que el hombre ejercerá autoridad, no se refiere a algo maltratador, a algo violador, a algo maltratador, pues es la palabra, a algo impositivo. Se requiere autoridad como Dios. Dios ejerce autoridad sobre toda su creación. Dios ejerce autoridad sobre tu cuerpo. Dios ejerce autoridad sobre tus emociones y ejerce autoridad sobre nuestra voluntad cuando la sometemos a Él. Entonces, Dios siempre ha delegado personas o cosas o objetos que puedan ejercer autoridad, como el sol y la luna, que son creación de Él, y Él las puso, una para que señorease durante el día y otra para que ejerciera dominio durante la noche. También vemos que en el mismo libro de Génesis, capítulo 4, verso 7, Dios le aconseja a Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta como fiera, como una fiera que te está codiciando, pero sigue diciendo, pero a quien tú tienes que dominar. Es decir, Dios le dice a Caín, Caín, el pecado está a la vuelta de la esquina. El pecado está en todas partes. El pecado está en la naturaleza del hombre. Pero Dios nos ha dado el poder para ejercer dominio sobre el pecado. Dios nos ha dado y nos ha entregado el poder para controlar el pecado. Dios nos ha dado la autoridad para decirle al pecado no, de ponerle un límite al pecado.
Dios a todo le ha puesto un límite y a sus hijos también. A sus hijos Él nos ha puesto en esta tierra para gobernar, para ejercer dominio, para ejercer autoridad sobre todo lo creado, sobre los seres que se arrastran, sobre los seres que están en el agua, sobre las aves que están en los cielos, sobre todo podemos gobernar. Pero en esta noche específicamente vamos a hablar cómo podemos gobernar nuestros pensamientos, cómo podemos gobernar nuestras emociones, sentimientos, y el resultado va a ser que vamos a tener una voluntad también que vamos a gobernar sobre esa voluntad, una voluntad sometida a la voluntad del Padre, una voluntad sometida a la voluntad de Cristo. Amén. En esta noche quiero darle la más cordial bienvenida. Quiero que no se desconecten a Sara Guerrero, a César Guerrero, a Evelia Solano, Marta Chávez, Cristian Mesino, Nelly Cisnero, Rocío Bastidas, Verónica Flores, Judith Teles, Perla González, Norma Altamirano, Nora Arévalo, Dulce Paredes. Sean todos bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Entonces, ¿cómo podemos gobernar nuestros pensamientos? ¿Cómo nos dice el Señor que podemos tener éxito gobernando y controlando nuestras emociones, nuestros sentimientos? ¿Cómo? La clave para gobernar y reinar y ejercer dominio. Por ejemplo, ¿te hirieron? Tú puedes ejercer dominio sobre esa herida. Te hirieron, tú no vas a permitir que esa herida dañe tus sentimientos, que esa herida dañe tus emociones, que esa herida se mantenga allí ocupando tus pensamientos. Te hirieron, tú no vas a permitir que esa herida gobierne tu voluntad, sino que tú, en el nombre de Jesús, tú vas a echar fuera esa herida. Eso se llama gobernar, eso se llama reinar, eso se llama ejercer dominio. Ejercer dominio sobre tus emociones implica saber quién eres tú, implica tener identidad, saber quién tú vales, saber que Dios te hizo con valor en esta tierra, saber que tienes un valor inmenso, incalculable, inigualable en esta tierra, porque así nos hizo Dios. Somos personas, seres especiales para Él, y Él nos hizo precisamente para gobernar. Entonces a veces ejercemos dominio sobre los hijos, los hombres sobre la mujer, pero no aprendemos a ejercer dominio sobre lo principal, sobre lo que hablamos, sobre nuestra boca. No le ponemos un freno a nuestros labios. No sabemos gobernar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos andan dando vuelta, vuelta y vuelta, y somos prácticamente, por así decirlo, esclavos de nuestros pensamientos, presos. Satanás tiene a mucha gente presa en esos pensamientos atormentadores, en esos pensamientos llenos de envidia, en esos pensamientos llenos de celos, en esos pensamientos egoístas, en esos pensamientos de orgullo, de arrogancia, de altivez, en esos pensamientos de depravación sexual. Satanás tiene a muchos envueltos y oprimidos en esos pensamientos morbosos y lascivos. Y mira cómo dice la Escritura. En el verso 3, la escritura que leí al comienzo dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, somos seres humanos, pero nosotros no luchamos con armas de destrucción masiva, no luchamos con bomba, con pistola. Esa no debe ser nuestra lucha. No luchamos con las armas carnales, sino que aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cuáles son las armas humanas? Las armas humanas con las cuales a veces luchamos con la incredulidad. Un arma humana es la incredulidad, ¿verdad? Un arma humana es la duda, no creer en lo sobrenatural. Un arma humana es el miedo. El miedo tiene que ser reemplazado por un arma espiritual que es la fe. La incredulidad tiene que ser reemplazada por la confianza y por creer en lo sobrenatural.
Otra arma humana que el hombre comúnmente usa es defenderse ante las críticas. Pero el Señor dice, no paguéis a nadie en mal por mal, sino dejad lugar a la ira de Dios. Él es el que nos defiende. Pero nosotros comúnmente tenemos la costumbre de defendernos o nos enojamos ante la crítica. ¿Cuáles son otras armas humanas? Mira, la ira, el enojo. ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues ya yo te voy a decir cómo tú tienes que hacerlo, pero con la paz, con la mansedumbre, con la bondad. Otra arma humana es la venganza. Entre la pareja o entre los familiares hay muchos de estos deseos, entre las amistades, pues tú me lo hiciste, yo también te lo hago a ti. Algo así como que ojo por ojo y diente por diente. Tú me ofendiste, yo también te ofendo. Pero esas son armas humanas. Y la palabra lo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3, aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. Pero el versículo 4 de este mismo versículo, el versículo 4 de este mismo capítulo sigue diciendo, usamos las armas poderosas de Dios para destruir fortalezas mentales que hayan sido levantadas, que hayamos permitido año tras año que hayan sido levantadas en nuestra mente. Es decir, fortalezas mentales de incredulidad, fortalezas mentales de no creer en lo sobrenatural, fortalezas mentales de religiosidad, fortalezas mentales de argumentos mentirosos que se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. Como el deseo de venganza es una fortaleza que se puede levantar en nuestra mente y puede bajar a nuestro corazón. Y entonces la persona siempre, bueno, si a mí me dan una bofetada, yo no pongo la otra mejilla, yo me voy a defender. Algo así. Pero nos dice este versículo que las armas que nosotros usamos son armas poderosas de Dios. Son armas, mira, poderosísimas para la destrucción de pensamientos mentales de morbosidad, para la destrucción de pensamientos. Si una persona está siendo atormentada sexualmente, esa persona tiene que llevar cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable. Pero esto no es posible, pastora, porque yo vivo y muero atormentado por estos pensamientos. Sí, porque no estás ejerciendo dominio, no estás ejerciendo autoridad, porque tú tienes la autoridad para echar fuera en el nombre de Cristo Jesús esos pensamientos. Tienes que luchar porque el enemigo quiere introducir esos pensamientos a través de imaginaciones, a través de la pornografía, a través de muchas cosas. Quiere introducir, y nosotros tenemos que luchar contra esos pensamientos de maldad, contra esos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios, porque pensamientos lascivos, pensamientos de depravación sexual te llevan al pecado de la depravación sexual, te pueden llevar al pecado de la sodomía, al pecado de la masturbación, te pueden llevar a tantas cosas, al adulterio, a la fornicación. Pero mira, las armas poderosas de Dios son la oración, la palabra, el ayuno, la sangre del Cordero, el nombre de Jesús, la adoración, la confesión profética. Cuando tú decretas la palabra, cuando tú confiesas la palabra, cuando un pensamiento viene a tu mente, por así decirlo, viene un pensamiento de depresión. El enemigo, tú escuchas una voz que te dice, la vida no tiene sentido.
la vida no vale nada. Pues tú vas a reemplazar esa mentira que el enemigo está queriendo levantar en tu mente, introducir en tus pensamientos. Tú vas a cambiar esa mentira por una verdad de la palabra de Dios. Cuando el enemigo te diga la vida no tiene sentido, tú le vas a decir la vida sí tiene sentido, porque la vida es Cristo Jesús. Cuando el enemigo te diga estoy triste, tú tienes que identificar que eso no es una voz, aunque en apariencia se ve que es una voz que sale de tu interior, no es una voz que proviene de tu interior, es una voz que proviene del exterior, es una voz que proviene de afuera, no proviene de tu interior, y es una voz que te dice, es un espíritu de depresión, es un espíritu de tristeza que no quiere que tú ejerzas autoridad sobre tus pensamientos. Es que no llegues a cumplir tu propósito. Es una voz de un espíritu de depresión. Es la voz del espíritu de tristeza que te dice la vida no vale nada. La vida vale mucho porque la vida es Cristo Jesús y Él pagó un precio muy alto por la vida, por las almas, por las vidas en la cruz del Calvario. Entonces, la vida tiene sentido, pero el enemigo quiere hacernos creer que la vida no tiene sentido. El enemigo quiere hacernos creer. Él dice, me siento triste, me siento solo. Tú no eres el que está triste, tú no eres el que está solo. En ese momento tú tienes que decirle, sí, Satanás, tú estás triste porque tú estás condenado. Ya Dios ejerció condenación sobre ti. Tú estás condenado al lago que arde con fuego y azufre. Pero yo no, yo voy a tener vida eterna. Yo soy una persona libre. Mira, y los pensamientos se van a ir. Los pensamientos se van a ir. Yo tengo años decretando estos versículos, ejerciendo dominio sobre mis emociones, ejerciendo dominio sobre mis pensamientos. Y cuando el espíritu de tristeza, cuando el espíritu de la depresión me ha visitado y escucho esa voz que me dice, la vida no tiene sentido, yo cambio esa mentira por una verdad de la palabra de Dios. Cuando escucho esa voz que me dice, me siento triste, yo le digo, sí, Satanás, tú estás triste, pero yo no estoy triste, porque el gozo del Señor es el que me da nuevas fuerzas. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Por tanto, yo no estoy triste, yo estoy gozoso. Tienes que reemplazar las mentiras del enemigo por la verdad de Dios. Es decir, que no podemos usar las armas del mundo. Las armas del mundo es ir tal vez a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra. Pero las armas de Dios, las armas de la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees esta palabra de 2 de Corintios capítulo 10, del verso 3 en adelante, es una palabra poderosísima que te trae vida, que te trae nuevas fuerzas, que reemplaza las mentiras de Satanás por la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aunque estamos en el mundo, no luchamos como lo hace la gente del mundo. ¿Te ofendieron? Pues tú no te vas a dejar herir. Tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. Cuando nosotros usamos las armas espirituales, ¿qué va a ocurrir? Vamos a derribar los pensamientos humanos, los pensamientos humanistas, vamos a derribar los pensamientos carnales de nuestra mente y a no permitir que esos pensamientos bajen a nuestro corazón y lo enferme. Por ejemplo, el marido te ofendió y el marido te dijo, mira, vete de la casa. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú no tienes que obedecer a esa voz, ¿verdad? Porque tal vez el enemigo está usando
en ese momento a tu pareja como un instrumento del mal para hacer que abortes el diseño de Dios, porque el diseño de Dios es la familia. Pues tú tienes que decirle, pues yo de aquí no me voy, porque esta casa también es mía. Yo asumo en esta casa mi papel. En esta casa tú tienes que saber que tú eres la reina del hogar. Aunque el enemigo te haga sentir que tú no eres la reina del hogar, tú tienes que saber que tú eres la reina del hogar. Tienes que ejercer dominio sobre tus emociones. Si es la mujer que trata mal al marido y el marido quiere escaparse, por así decirlo, del hogar. Hay maridos, me cuentan mujeres, que les cuesta pasar incluso hasta 1 hora en la casa. Tienen espíritus de escapismo. Pues ese hombre tiene que comenzar a aprender a gobernar sus pensamientos, a gobernar sus emociones, a ejercer dominio y autoridad sobre sus sentimientos y a decir, pues, aunque esta mujer yo no me la llevo bien, pues yo aquí en mi casa me quedo. Y tomar la palabra, leer la palabra, alejarte hacia tu cuarto y orar, decretar la palabra, ejercer dominio, no permitir que los espíritus inmundos dañen nuestro corazón, envenenen y enfermen nuestro corazón. Ejercer dominio sobre nuestras mentes, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Mira, muchas gracias. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para ejercer dominio sobre nuestra mente y nuestras emociones. Hay gente que, por así decirlo, no tienen permanencia, se están moviendo de estado en estado, de ciudad en ciudad, buscando un mejor porvenir, buscando un mejor empleo, buscando nuevas oportunidades de empleo, pero nunca se establecen. Andan por la vida errantes, como vagabundos. Y el Señor quiere que nosotros echemos raíces. De hecho, cuando los israelitas fueron transportados a Babilonia, a otra nación, a otro imperio, a otra nación extranjera, Dios les dijo, mira, compren casa, establezcanse, que sus hijos se casen, porque van a pasar mucho tiempo en esas naciones. Dios es Dios que quiere y desea que nos establezcamos en un determinado lugar. Dios quiere derribar esos pensamientos errantes de andar de congregación en congregación, de andar de ciudad en ciudad. Dios quiere que te establezca. Dios quiere que el hombre no ande de mujer en mujer. Dios no quiere que la mujer ande de hombre en hombre. Pero ¿por qué las mujeres o los hombres andan de pareja en pareja? Porque no han aprendido a gobernar sus emociones, sus sentimientos. No han aprendido a ejercer dominio sobre su voluntad. Sino que se dejan llevar por las emociones, creyendo que con una nueva pareja todo será diferente. Y es como un ciclo del mal, un ciclo maldito que se repite y se repite en sus vidas. Y están con otra pareja, con otra persona y se dan cuenta que es lo mismo. Entonces por eso andan errantes en la vida, sin guía, sin dirección, sin ejercer el dominio para lo cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para ejercer dominio sobre tus emociones. Una de las armas más poderosas, como les decía hace unos minutos atrás, es la obediencia. La obediencia hace que a través de la obediencia nosotros podemos gobernar nuestros pensamientos, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, el guardar los mandamientos de Dios. De hecho, Dios le dijo, si anduvieres, le dijo al pueblo, en todos estos estatutos, en todos estos mandamientos, en estos mandatos, en estas leyes que yo les entrego hoy, harás prosperar todo tu camino y te irá bien. De hecho, en Primera de Samuel vemos que el profeta dice que a Dios no le agrada tanto sacrificio, sino que Él se agrada es de la obediencia de su pueblo. En
En Mateos capítulo 7, verso 21, el Señor Jesús dice: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de Dios. Entonces, el hacer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad del Hijo, el hacer la voluntad del Espíritu Santo nos lleva a gobernar, a ejercer dominio. ¿Por qué? Porque Dios nos introduce cuando hacemos la voluntad. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando tú ejerces dominio y gobierno sobre tus emociones. Cuando tú permites que sea la palabra de Dios la que gobierne, la que reine tus emociones y no tus impulsos carnales, no tu ira, no el enojo. Cuando tú permites que el enojo o la ira sean la que gobierne en tu vida, sea la que gobierne en tu hogar, tú no estás dentro del reino de Dios. Todas aquellas personas que estamos dentro del reino de Dios somos aquellas personas que podemos ejercer dominio y control. Y esto no es para unos pocos, esto es para todo el que quiera. Porque Dios no hace acepción de personas. Esto es para todos aquellos que se determinan. Bendigo a Daisy Santo o Sorto, a Mariani Salas de Venezuela, Norma Flores, Rosalina Flores de Arizona, Maribel Hernández, Kimberly Reyes, Oscar Mencía, Lisa Chus y Mari Reyes. Les bendigo a todos y seguimos con este tema. Mira, Pedro y los apóstoles, ellos sabían que ellos tenían que ejercer dominio sobre sus emociones. Y ellos sabían que la obediencia es un arma poderosa para ejercer, para que los pensamientos del mal no entren en tu mente, para que los pensamientos del mal no dominen tus emociones y para que tú puedas gobernar tus sentimientos, tus emociones y por ende tu voluntad. Tienes que ejercer dominio primeramente en tu mente y tienes que ser obediente a Dios. Fíjate tú que en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, Pedro y los apóstoles dijeron: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros gobernamos nuestra mente y nuestro corazón, podemos destruir todo obstáculo, podemos destruir todo lo que impide que conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos los pensamientos a la obediencia a Cristo, dice la Escritura, derribando, es decir, con la verdad de Dios, vamos a derribar esas mentiras, esos argumentos, esas especulaciones que la gente y el enemigo tiene de Dios. Y cuando sometemos, capturamos todos esos pensamientos rebeldes y los sometemos a la obediencia a Cristo Jesús, cuando nosotros capturamos todos esos pensamientos morbosos, atormentadores, pensamientos opresores, pensamientos de incredulidad, pensamientos humanistas, pensamientos religiosos, cuando nosotros capturamos, apresamos todos esos pensamientos rebeldes y comenzamos a obedecer a Cristo, vamos a poder ser luz en esta tierra. Vamos a poder enseñar a otros la verdad del evangelio. Vamos a poder enseñar y guiar a otros a ser también obedientes a Cristo Jesús. Es decir, Dios nos está haciendo la invitación de obedecer su palabra. Y su palabra dice que debemos de derribar todo argumento, toda especulación, toda arrogancia que se levanta. Hay gente arrogante, hablan arrogantemente de Dios y dicen: yo no necesito a Dios. Ese es un pensamiento de arrogancia. Cuando alguien dice: yo no necesito a Dios, es un pensamiento que ya bajó al corazón y lo está expresando por sus labios, lo está hablando por su boca y el mal se está apoderando de él. Cuando una persona dice: yo no necesito de mi Creador, porque Dios fue el que lo formó,
Dios fue el que lo creó, pero esa persona, ese pensamiento arrogante, altivo, quiere ignorar que hay alguien superior a él. Quiere ignorar que hay un ser supremo que lo creó. Y estas personas orgullosas y altivas, muchas han muerto antes de tiempo, han muerto jóvenes, han muerto bajo una sobredosis de droga. ¿Cuántos artistas han dicho yo no necesito a Dios? ¿Cuántas jóvenes han dicho yo no necesito a Dios? Y tal vez lo máximo que han durado en esta vida son 20 años. Pues necesitamos a Dios para tener largura de días en esta tierra. Tú necesitas de Dios para poder tener éxito en esta tierra. Tú necesitas de Dios para que te vaya bien. Tú necesitas la bendición de Dios, pero queremos ignorar a Dios. Esos son los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pensamientos rebeldes. Y cuando nosotros somos obedientes, vamos a castigar a esos espíritus que introducen pensamientos de desobediencia, a esos pensamientos contrarios a su palabra. Vamos a castigar a esos espíritus de lascivia, de lujuria, de inmundicia, de impureza sexual. Vamos a castigar a todos esos espíritus atormentadores e incrédulos. ¿Cómo los vamos a castigar? Porque ellos ya no te van a poder atacar más tu mente. Ellos van a tener que irse al lugar de donde salieron, a los lugares donde no hay reposo, porque ellos están condenados a esos lugares, a los lugares desérticos, tormentosos y sin reposo. Mira, los espíritus atormentadores, los espíritus rebeldes, ellos quieren introducirse en tu mente. Ellos quieren introducirte en tus emociones y controlar tus emociones y tus sentimientos para que tú no tengas éxito. Ellos quieren habitar juntamente contigo porque ellos están en lugares tormentosos, en lugares donde no hay reposo, en lugares donde no hay agua, en lugares desérticos. Y le encanta el cuerpo de un ser humano porque nuestro cuerpo está conformado por el 75% de agua y ellos sienten cierto alivio, y eso está comprobado. Cuando Jesús llegó a un lugar llamado Gadara, a la ciudad de Gadara, habían allí 2 endemoniados y los llamaban los endemoniados los gadarenos. Y uno de ellos corrió a los pies de Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? No nos atormentes, es decir, no nos envíes a los lugares tormentosos. Porque queremos seguir en esta región, los demonios querían seguir habitando en el cuerpo de ese hombre, pero el Señor llegó para libertarlo. Había llegado a esa ciudad para libertarte. El Señor ha llegado a tu vida para libertarte. Él no quiere que sigas en esclavitud. Él llegó a tu vida, a tu casa, para hacerte libre. No sigas creyendo las mentiras de Satanás, que voy a la iglesia y nada pasa. No pasa nada porque tú aún no has querido que pase, porque Dios te creó para que gobernaras tus emociones y tus sentimientos. Mira, y fue tanto que este hombre le pidió a Jesús, los espíritus que estaban dentro de este hombre le dijeron: ok, permítenos, no nos envíe a los lugares tormentosos, sin reposo, a los lugares desérticos. Envíanos había un hato de cerdos y le pidieron a Jesús que ellos pudieran entrar en los cerdos, porque el cuerpo de los animales también está conformado por agua. Y vuelvo y repito, como son espíritus que viven en lugares desérticos donde no hay agua, ellos quieren habitar en cuerpos donde sí hay agua, en el cuerpo de los humanos o en el cuerpo de los animales. Y bien, quiero en esta noche decirte, la buena noticia es que los hijos de propósito tienen que aprender a gobernar sus pensamientos y sus emociones. Te voy a mencionar brevemente 3 personajes bíblicos que dominaron, pero tenemos cantidad de personajes bíblicos, cantidad de personas
que existieron en la realidad, que fueron parte del pueblo de Israel, que gobernaban sus pensamientos, ejercían dominio sobre sus pensamientos y sus emociones. Quiero decirte que si tienes alguna petición, al final voy a estar orando por todas tus peticiones, ¿verdad? Entonces, este es el momento de hacerlo. Y bien, Noé fue uno de ellos. En el libro de Génesis, capítulo 6, en el capítulo 6, no sé de qué versículo en adelante, creo que del 15, del 10 en adelante, estudiamos la vida de Noé. Y vemos que Dios lo encontró justo y Dios le da instrucciones de construir un arca. Y las instrucciones fueron bien, pero bien específicas, de tal medida, lo vas a hacer de tantos pisos, lo vas a hacer de este tipo de madera, creo que era de madera de resina. Dios le dio instrucciones específicas, pero me llamó la atención cuando estaba leyendo la historia de Noé, que en Génesis capítulo 6, que el verso 22 dice de la manera siguiente: y Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Es decir, Moisés siguió las instrucciones de Dios. Y como Moisés siguió las instrucciones de Dios, el mundo de aquel entonces era un mundo lleno de incredulidad, era un mundo lleno de falta de fe. Los hombres dicen que la maldad de esa generación antes del diluvio, la maldad había llegado ante la presencia de Dios. Era un mundo lleno de maldad, había mucha maldad. Noé pudo involucrarse con la maldad de los hombres de la tierra de aquel entonces, pero Noé pudo ejercer dominio sobre sus emociones, ejerció autoridad, gobernaba sus emociones y sus sentimientos. La duda, la incredulidad, porque sobre Noé se mofaban. Decía: Noé, tú estás construyendo esa arca, ¿para qué? Si del cielo no cae lluvia. Eso es una gran mentira, Noé, que va a caer un diluvio. Y Noé cubrió, ejerció dominio, ejerció autoridad sobre sus pensamientos y sus emociones, y no permitió que la duda, que la incredulidad, que las burlas, que el rechazo de las gentes de aquel entonces, él no permitió que ejercieran dominio esas dudas, ese rechazo, esas burlas, sino que él confiaba plenamente, que lo mantuvo la palabra de Dios. Y quiero decirte que la palabra de Dios es la que te va a mantener vivo, es la que te va a mantener sano en este tiempo tan difícil, es la que te va a mantener libre. Por eso tienes que leer la palabra de Dios todos los días, escoger un tiempo para leer y edificarte en la palabra de Dios, comenzar con los salmos, seguir con los evangelios. Entonces, el secreto de este gran hombre, que él no ejerció dominio y gobierno sobre sus emociones, ¿cuál fue el secreto de él? La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las instrucciones de Dios, la obediencia al mandato de Dios. Siguió la palabra tal cual como Dios se la había dicho. Tomó las armas de guerra espirituales como la oración, la palabra, la fe. Amén. También tenemos en la escritura el ejemplo de una mujer llamada la Sunamita. Ella era una mujer rica, vivía en una ciudad, la ciudad de Sunem, y no tiene nombre esta mujer en la Biblia, sino que se le conoce como la mujer de Sunam, la Sunamita, en otras palabras. Esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, creo que del verso 15 en adelante, nos habla de esta mujer, que era una mujer rica, ella no tenía hijos, conoció al profeta Eliseo, al hombre de Dios, y le construyó una habitación en su casa, le pidió permiso a su esposo estuvo de acuerdo. Ellos no tenían hijos, y pues Dios le concedió a través del profeta Eliseo. El profeta Eliseo oró por ella y Dios le concedió la bendición de la maternidad. Logró ser madre. Pero un día el niño estaba en el campo y el niño muere. Le empezó un dolor de cabeza, se lo llevaron a su madre a la casa y el niño murió en las piernas de la mujer. Pero la mujer sale corriendo y le manda avisar
a su esposo que ella va a ir a buscar al profeta. Y el esposo le pregunta, o sea, la mujer se entera de una noticia trágica. La mujer estaba rodeada de tragedia, estaba rodeada en ese momento de muerte. El sueño de su vida acababa de desaparecer. La meta, lo que ella tanto añoraba y soñaba, que era un hijo, en ese momento acababa de morir. Es algo así como todos sus sueños habían desaparecido. ¿Y qué ocurrió? Ella le manda a decir a su esposo y su esposo le pregunta, pero ¿para qué vas a ir a ver al profeta? No es día de reposo, es decir, no es día domingo, es día lunes. ¿Para qué vas a ir a ver al profeta? ¿Para qué vas a ir a la casa de Dios? Y la mujer le mandó a decir a su esposo, mira lo que la mujer le contestó a su esposo, una sola palabra, paz. No le dio la mala noticia de que el hijo había muerto. No le dijo nada, solamente le mandó a decir paz. Es decir, esa es un ejemplo. ¿Cuántos necesitamos aprender de esta mujer de Sunam? Yo necesito aprender la fe de esta mujer. Necesito aprender que en medio de las malas noticias, necesitamos aprender que en medio de la tragedia, que en medio de las dificultades, necesitamos hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella decretó Shalom. Ella decretó al Dios Shalom. Ella estaba llamando al Dios Shalom sobre su vida. Y el Dios que trae la paz, el Dios de paz, gobernó sus pensamientos. Fue y buscó al profeta y le dijo al profeta lo que había acontecido. Y el profeta fue a ver al muchacho y el muchacho resucitó. Es decir, que en medio de la tragedia, en medio de la angustia, ella no profirió palabras de muerte. Ella dijo paz, profirió palabras de vida. Ella estaba, me imagino, que el enemigo quería atormentarla. Venían los pensamientos de mentira, los pensamientos mentirosos. Tu hijo murió, Dios es injusto. ¿Para qué te lo dio? Para ahora quitártelo. Pero ella no permitió que esos pensamientos gobernaran sus emociones, los pensamientos del mal, sino que cambió esos pensamientos por los pensamientos de paz. Comenzó a decretar al Dios Shalom y el Dios Shalom la inundó de su paz y le dijo todo va a estar bien. Y en esta noche el Señor nos dice eso. No sé cuál es el problema que estés atravesando, pero el Señor te dice en esta noche paz, Shalom, todo va a estar bien. Te está atormentando la situación financiera, tu economía, tienes algún problema financiero. En esta noche el Señor nos dice, Shalom, yo estoy gobernando sobre tus finanzas. Qué tremenda enseñanza podemos aprender de esta mujer de Sunam. También vemos a un Pablo, a un Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 26, donde él está ante un rey, ante el rey Agripa. Y él le está contando al rey la visión que él tuvo, una visión celestial, una visión del cielo, una visión de Dios, donde Dios le hace un llamado y le dice, Pablo, te voy a enviar en Jerusalén, luego te voy a enviar a los gentiles para que los saques de las tinieblas a la luz. Te voy a enviar para que traigas libertad a los que están cautivos. Y Pablo está ante este rey y le cuenta toda la visión que él tuvo de parte de Dios. Pero en el verso 19 me llama la atención porque él dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido visión de Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios no nos está llamando? ¿Cuántos de nosotros Dios no nos dice, te necesito en mi casa, te necesito en mi obra, te necesito en esta tierra, te necesito para que seas luz para tu familia, te necesito para que traigas luz en el trabajo donde está, en la empresa donde trabaja, necesito que lleves luz a tus familiares que están perdidos, necesito que ores, necesito que interceda, ven a la intercesión de madrugada en mi casa. ¿A cuántos Dios en el lugar donde te encuentres no te está haciendo esa invitación igual que se la estaba haciendo a Pablo? Y Pablo dijo, Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, al contrario, obedecí la visión del cielo. No fui desobediente. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo obedecí al llamado de Dios, obedecí a la asignación del cielo. Maravilloso. Tenemos que imitar al apóstol Pablo. Cristo fue nuestro modelo por excelencia a imitar en la obediencia. En el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Aunque Jesús era hijo, aprendió obediencia, aprendió a obedecer a través del dolor, a través de la aflicción. Jesús fue hombre de dolores, es decir, que a través del proceso del dolor, Dios lo perfeccionó. Cristo aprendió obediencia. Estás pasando por un proceso, no rechaces el proceso de Dios en tu vida. Ese proceso te va a llevar a aprender obediencia, te va a llevar a tener éxito, te va a llevar a aprender te va a llevar a ejercer dominio sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos. Cambia esos pensamientos negativos. Te van a intervenir en estos días quirúrgicamente. Cambia los pensamientos de temor. Cambia los pensamientos de duda. Los pensamientos de incredulidad. Y decreta, Dios me dice, no temas. Por tanto, yo no voy a temer. Decreta la palabra que todo va a estar bien. Dice la escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Es decir, Cristo, el proceso que Cristo vivió del dolor, a través de ese proceso, Él aprendió obediencia. Los procesos son para perfeccionarnos. Los procesos de Dios en nuestras vidas nunca los debemos de rechazar. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En otras palabras, Jesús dijo, estoy aquí en esta tierra. Yo he venido, Dios, yo he venido, Padre, yo he venido, Abba, para hacer tu voluntad. Porque Jesús era hijo de obediencia. Unos minutos más y ya voy concluyendo. Hagan sus peticiones porque voy a orar. Y para ir finalizando, quiero decirte que la obediencia, que cuando tú ejerces dominio sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, cuando ejerces dominio sobre tus pensamientos y no permites que Satanás haga un nido allí en tus pensamientos, en tu mente, y no permites que esos pensamientos mentirosos, esos pensamientos rebeldes, esas fortalezas mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios, esos pensamientos de desobediencia, esos pensamientos lascivos, morbosos, esos pensamientos de odio, de rechazo, cuando no permites que el enemigo haga nido en tu mente, ellos no bajarán a tu corazón. Y por ende, tú vas a gobernar tus emociones y tus sentimientos. No quiere decir que no vas a pasar por la duda. Vamos a pasar por todos esos procesos. Vamos a pasar por procesos de duda, de incredulidad, de falta de fe. Vamos a pasar por procesos de desánimo. Pero el Señor te está
animando a que te levantes, a que no te quedes sumergido en esos procesos, sino que aceptes el proceso y vea que Dios estás pasando por momentos difíciles en tu economía. Ten por cierto que eso no va a ser eterno, eso es temporal, tienes que seguir luchando porque Dios va a cambiar tu economía, Dios va a darte liberación financiera. Jesús lo dijo, al que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. Entonces, los resultados de vivir una vida de obediencia conforme a su palabra es que el Señor te va a dar autoridad y dominio sobre tus pensamientos, emociones, sentimientos y por ende sobre tu voluntad. Te va a dar dominio sobre la carne. Algo importantísimo. Dios te va a dar dominio sobre tus pensamientos, sobre las obras de tu carne. Te va a dar dominio sobre tu carne. Ya no vas a ser una persona guiada por los deseos pecaminosos o por los deseos carnales. Te va a dar, en otras palabras, victoria sobre el pecado. Lo cuarto que Dios te va a dar es enfoque y concentración. Cuando nosotros podemos ejercer dominio, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando tú llevas cautivos tus pensamientos a pensar lo que Dios quiere que tú pienses, tú vas a ser una persona enfocada, tú vas a ser una persona centrada, tú te vas a concentrar y enfocarte en el objetivo. Hay muchas personas que nos desenfocamos fácilmente. Comenzamos algo y no lo concluimos. Comenzamos algo y no lo terminamos. En el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8 al 10 dice, piensen. O sea, cuando el apóstol dice piensen, está diciendo concéntrate, enfócate en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en aquello que sea digno de pensar, en todo lo justo, en todo lo admirable, en aquellas cosas que sean dignas de ser alabadas. Piensa en esas cosas, concéntrate en esas cosas, enfócate en lo bueno, no te enfoques, haz como hizo Nehemías. Nehemías le fueron a buscar pleito, por así decirlo, le mandaban cartas buscándole pleito, los reyes cercanos, diciéndole, tú no vas a terminar esa gran obra. ¿Y qué decía Nehemías? Tengo mucho trabajo. Y no respondía a las cartas, estaba enfocado en la reconstrucción de los muros. Estaba enfocado en el trabajo, estaba enfocado en la asignación que Dios le había dado. Por eso tenemos que pensar en todo lo positivo. Tenemos que pensar que vamos a salir de esta prueba, que vamos a salir del proceso, que vamos a salir victoriosos, no que vamos a salir arrastrándonos. Vamos a salir victoriosos, vamos a salir de pie, vamos a salir caminando. Por eso tenemos que pensar en todas las cosas buenas. La Biblia también nos dice, el profeta en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 2 al 3, dice, agranda tu casa, extiende sin miedo los límites de tu empresa, porque te vas a extender a mano derecha y a mano izquierda. La bendición de Dios alcanzará a tus hijos. Es decir, que cuando podemos gobernar nuestras emociones, nuestra visión es engrandecida, nuestra visión es ensanchada. Podemos ver como ven los ojos de Dios. Ya no vamos a ver con límites, porque el enemigo nos pone límites. Vamos a comenzar a ver a un Dios sin límite, a un Dios sin frontera. Amén. Y para ya ir finalizando, quiero mencionarte las bendiciones de la obediencia que está en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Mira, tenemos a un Dios maravilloso que no creó títeres, no creó marionetas,
no creó muñecos, creó personas con voluntad, con libres albedrío, personas con decisión y creó personas que pueden elegir. Mira como el Señor nos dice en Deuteronomio 30, 19, perdón. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Decide tú. Decide si escoges la vida o escoges la muerte. Decide si escoges gobernar tus emociones. Tienes el poder. El Señor te dice, gobierna tus emociones. Es que es muy difícil. Echa fuera esos pensamientos, lucha contra ellos, échalos fuera. Si el enemigo te dice, tú eres un pecador, tú dile, yo no soy un pecador. Yo soy un hijo de Dios lavado y limpiado por la sangre de Jesús. Pero mire esos pensamientos que estás teniendo. No, Satanás, tú eres un mentiroso. Esos pensamientos me los estás introduciendo tú en mi mente. Pero yo he hecho fuera esos pensamientos morbosos, esos pensamientos lascivos en el nombre de Jesús. Es decir, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Wow. Cuando elegimos la vida, cuando elegimos reinar y gobernar nuestras emociones, le estamos dando poder a nuestros hijos. Estamos también bendiciendo a nuestra descendencia. Le estamos diciendo a nuestros hijos, ustedes también pueden gobernar sus pensamientos, pueden gobernar sus emociones, pueden gobernar sus sentimientos. El verso 20 dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si lo amas, obedece al Señor y vivirás por muchos años en esta tierra. Wow, maravilloso. En esta hora yo quiero hacer una oración por todos los que me están viendo. Y yo preparé una oración y la he titulado Oraciones personales para combatir los ataques mentales. Y yo quiero que todos los que me están viendo cierren sus ojos ahí donde están. Si no puedes cerrar tus ojos, bueno, si vas manejando, no cierres tus ojos, solamente escucha y repite. Repite conmigo. Padre Celestial, en esta hora pongo mi mente y mis pensamientos ante ti. Cubro mi mente con la sangre de Cristo. Rechazo en esta hora las armas de guerra de la carne. Rechazo los gritos, los pleitos y las contiendas. Y decido tomar las armas de guerra del Espíritu. Decido creer en la palabra de Dios y la tomo como mi arma de guerra contra toda mentira, contra toda fortaleza, contra todo argumento y especulación del enemigo. Declaro que toda fortaleza mental está destruida. Todo argumento mental y toda altivez están derribados por el poder de la palabra. Y llevo cautivo todo pensamiento de mi mente y de mi corazón a la obediencia a Cristo Jesús y a su palabra. De ahora en adelante, mis pensamientos estarán alineados a la palabra de Dios. Estarán alineados a lo que habla la boca de Dios. Y echo fuera de mi mente toda oscuridad y tinieblas. Declaro que la palabra de Dios alumbra mi mente y todo mi ser. En el nombre de Jesús. Te bendigo y quiero también orar. Tengo aquí algunas oraciones por César Guerrero, pide oración por su salud. Se cayó hace 8 días en el autobús y se golpeó el riñón izquierdo y lo tiene inflamado.
Padre maravilloso, en esta hora yo pongo a tu hijo César, Padre, delante de tu santa y maravillosa presencia. Yo decreto sanidad en ese riñón. Decreto que ahora mismo ese riñón y banda la baica, decreto desinflamación. Vuelve a su normalidad, Padre. En el nombre de Cristo decreto que no va a haber secuelas. No va a haber secuelas por esa caída. Decreto que el Señor sana totalmente a César en el nombre de Cristo. Vamos a orar por Sara, pide oración por su hija Diana, que mañana va por su pase para entrar a la universidad. Esto es en México, creo que es Veracruz, México. Padre maravilloso, ponemos a Diana delante de tu santa y maravillosa presencia. Decretamos victoria y decretamos que mañana mismo le dan ese pase. Es un hecho que mañana ellos tienen el pase para entrar a la universidad en el nombre de Cristo. También vamos a orar por Antonio Paredes, pide oración por la familia de Beatriz Morales, que en Texas tuvieron un accidente. Parece que hubo pérdida de su esposo y toda la familia tuvieron lesiones físicas graves. Orar por sanidad y resignación por la pérdida de su esposo. Padre, en esta hora ponemos a Beatriz Morales, Señor, delante de tu santa y maravillosa presencia. Padre, Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú los restaures, que tú los sanes, Señor, de este accidente automovilístico. A todos los que estamos viendo esta transmisión, Padre, líbranos también de estos accidentes automovilísticos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a Beatriz, Padre. Yo bendigo a Beatriz, Señor, y decreto, Señor, que tú la reconfortas de esta pérdida, Señor. Esta pérdida que ella acaba de tener, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para finalizar por Nelly Cisnero, decretando sanidad en su cuerpo y la movilidad de Javier. Padre maravilloso, decretamos sanidad total en el cuerpo de Javier en el nombre de Cristo, movilidad total para su cuerpo, sanidad. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. También pues Nancy Moreno, Martín Ortega, Francisco Soto y Antonio Paredes también están conectados. Bendiciones, bienvenidos. Si aún no has compartido esta transmisión, tienes tiempo. Muchas vidas necesitan oír esta palabra para ser bendecidos. Comenta, dime qué tanto te gustó la palabra. Tu comentario edifica mi vida y me da nuevas ideas. Y también regálame un like. Bendiciones, les espero en nuestro próximo programa el martes próximo a las 7 en punto. Bendiciones.